precisamente. Nos acompaña el diputado de la UDI, Ernesto Silva, y el subsecretario de Trabajo, Francisco Díaz. Y para usted, subsecretario, va la siguiente pregunta, que tiene que ver con lo que abordábamos antes de la pausa, ¿no? Con los efectos de la reforma laboral. Le quería preguntar respecto a la negociación escondida en particular, ¿qué precedente sentaba eso respecto a la futura implementación de la reforma también? No, la verdad es que no puede sentar ningún precedente porque es una reforma que se tramitó completamente al alero de la antigua ley, de la ley que está en vigencia. Pero habla de un ambiente también. No, pero es que la verdad es que no hay ambiente que uno pudiera extrapolar de un solo caso. Las cifras de huelgas, de mediaciones que hubo el año pasado, el antepasado, en general se mantienen estables. Y por tanto uno no pudiera hablar por un solo caso, hablar y extrapolar a que hay una mayor conflictividad. Lo que sí es importante señalar en el caso, por ejemplo, de Escondida, es que algunos problemas que se vivieron durante aquella negociación probablemente con la nueva legislación se habrían evitado. Doy solo dos ejemplos muy breves. Se terminó discutiendo los equipos de emergencia, que son aquellos equipos que tienen que dar cuenta de las mantenciones más urgentes, ¿no es cierto? Se terminó discutiendo en pleno periodo de huelga. Con la actual ley eso se conversa mucho tiempo antes. Segundo ejemplo, los trabajadores terminaron acogiéndose al piso de la negociación al final de la huelga. Con la actual ley el piso de la negociación está colocado al comienzo de la huelga. Es decir, no habríamos probablemente ahorrado gran parte de lo que fue la conflictividad. Es decir, la nueva ley tiene mayores espacios de negociación, mayores espacios de llamar al encuentro a las partes, pero partiendo de un equilibrio mínimo entre empleadores y trabajadores. Y eso no nos perdamos, la ley sí protege a los trabajadores. Diputado, desde ese punto de vista de lo que va a significar como cambio la reforma laboral, ¿usted cree que genera mejores condiciones para el desarrollo del mercado laboral en Chile? A mí me parece que no. Yo quisiera dejar que el tiempo pueda avanzar en esto. Creo que hoy día puede haber un ejercicio. Creo que los argumentos los dimos sistemáticamente en el debate. Pero quiero volver al tema central que tiene que ver con la realidad del empleo hoy día. Creo que esta reforma, que puede tener méritos o no, el subsecretario los defiende y yo los critico. Y creo que ya se hizo esa discusión, no genera un trabajo más en Chile. Y hoy día hay un problema que siento que es la prioridad en la discusión. Una vez ya aprobada esa ley, hay que dejarla funcionar. Ha habido un aumento en la cantidad de huelgas año a año a partir del año 2014 y hay una proyección de que eso pueda seguir aumentando y hay que mirarlo con atención. Pero la pregunta, que yo creo que es central, es qué dice el gobierno de cómo va a crear un trabajo más en Chile de aquí a que se vaya. Y yo creo que esa reforma no lo contesta, su modelo de reformas y de leyes que ha aprobado no lo contesta y eso queremos saber. Hay programas de capacitación que han tenido que bajar la cantidad de, por ejemplo, el Más Capaz bajó de manera significativa la cantidad de personas que pueden ser capacitadas por restricciones presupuestarias. Y eso porque el gobierno está teniendo menos ingresos fruto del menor crecimiento, entre otras razones. Entonces, lo central acá es que acá se necesita un esfuerzo donde un gobierno tiene que decir, es verdad, no he sido capaz de crear más trabajo y trabajo de calidad. ¿Cómo lo voy a hacer en el tiempo que queda? Y acá no se puede esperar a un nuevo gobierno para reaccionar. Y en eso necesitamos la agenda. La agenda, ¿cómo va a crecer la economía? ¿Cómo se van a crear trabajos? ¿Dónde están los proyectos de ley de más incorporación de mujeres? ¿Dónde están los proyectos de ley que dan flexibilidad para los jóvenes, a los adultos mayores? Eso no está. Yo creo que es un súper buen punto lo que señala el diputado, en el sentido de, primero, lo central no es lo que define el diputado, lo central es lo que se define la colectividad democrática toda. Acá hay una opción democrática de avanzar al mismo tiempo en creación de empleo, generación de empleabilidad, que es muy relevante, con proteger la calidad de ese empleo, y eso se hace también con leyes. Es importante lo que él va por dos razones. Primero, porque hablas de políticas públicas que son relevantes, capacitaciones relevantes, certificación de competencias relevantes, los dos subsidios que señalaba, ¿no es cierto?, el CEG y el BTM de jóvenes y mujeres son relevantes. Pero también acá hay algo importante señalar. Yo creo que es una mala estrategia, y la evidencia internacional así lo recomienda, es una mala estrategia bajar estándares laborales, es decir, permitir extensas jornadas, permitir trabajos indiscriminados por hora, precarizaciones de empleo con el objeto de aumentar la generación de empleo. Esas son recetas que por lo menos nosotros como gobierno no estamos dispuestos a caminar por ellas. Yo creo que es legítima. Si la pregunta es ¿cuál? Que nos diga las tres con las cuales va a haber pega. O sea, yo entiendo que en eso hay ¿Tres iniciativas o proyectos? Pero que son propuestas que ustedes han hecho, de precarizar horarios laborales, precarizar condiciones de trabajo. No es parte de lo que yo estoy planteando. Yo creo que lo que hay que hacer es generar un ambiente. Que han presentado en ese sentido. Hay un proyecto que tiene que ver con generar que Chile vuelva a crecer y hay un gobierno que está a cargo. Y este gobierno que está a cargo no ha podido generar más trabajo. Subsecretario, ¿cómo van a generar más trabajo desde ahora hasta que termine? O
Sí, eso tiene que ver, hay discusiones, argumentos, teoría y podemos tener una entretenida conversación. La gente que nos está viendo lo que quiere saber es qué va a hacer el gobierno para que haya un trabajo más en Chile. Bueno, yo creo que las cosas y un trabajo de calidad. Yo creo que las cosas son un poco más complejas que esta línea argumentativa de todo este debate que has señalado. Pero sin embargo, yo creo que, insisto, acá tenemos que preocuparnos de ambos temas a la vez. Primero, y de calidad de empleo, no he escuchado nada en general de parte de la Chile Vamos en los últimos años. Segundo, es importante generar empleo, es importante preocuparse de la gente que ni siquiera accede al mercado del trabajo, y ahí han habido políticas de gobierno enfocadas para ello. Es importante preocuparse de la gente que pierde empleo y cómo lo recupera, ojalá lo más rápidamente posible. Tú sabes, hemos comentado en el Congreso programas de capacitación, de certificación, intermediación laboral, si la gente tampoco encuentra empleo porque sí, pero intermediación laboral. Y para eso, eso es lo que estamos haciendo en este momento. O sea, eso es lo que estamos haciendo en este momento. ¿Qué significa eso, por ejemplo, el tema de metas? Ir rompiendo la tendencia. La tendencia hoy día indica que se ha generado empleo, la encuesta de anteayer así lo señala, menos del que quisiéramos probablemente en la relación crecimiento por cuenta propia, crecimiento asalariado. ¿Y de qué calidad? ¿Y de qué calidad? Te insisto, el empleo asalariado se ha creado, por cuenta propia se ha creado más, efectivamente, tenemos que entonces ¿Cómo es empujar. el empleo por cuenta propia? Y en definitiva, la pregunta ¿cómo se reduce a ti? Bueno, crezcamos más para que se genere más empleo. Yo creo que las cosas son algo más complejas que eso.